presente y muy claro que no es un curso de ornitología, es una cosa muy diferente, un curso de ornitología a un curso de observación de aves también, para que aprendamos a diferenciar también esos contextos y esos conceptos. El tema de hoy era qué es la observación de aves y algunos códigos de ética. También hay que tener en cuenta que muchas de las clases van a estar orientadas basada también desde la experiencia, hablando pues desde mi experiencia. Ahí están viendo ya la pantalla. Semillero, avistamiento de aves nivel 1 de las regiones. Entonces, aquí nos dicen que qué es la observación o el avistamiento de aves. La observación del avistamiento de aves es esa actividad que uno hace en la naturaleza, pues lo puede hacer tanto estando en la casa como desplazándose a sitios recónditos o sitios alejados y muy remotos. No importa pues el observador de aves al iniciar si sabe mucho o no sabe nada, es un ejercicio que se va adquiriendo a medida que uno va desarrollando la actividad, y eso sí, se necesita poner mucha atención, leer mucho, sobre todo cuando uno sale a sitios a observar aves. Hay personas que se preocupan mucho por aprenderse en los nombres científicos, pues esto no sé qué tan importante o relevante puede ser. Para unos es muy importante, para otros no es tan importante, porque hay personas que les gusta más desde el disfrute, otros más desde la investigación. Cuando son investigadores, se preocupan más por ir un poco más allá de los nombres científicos y se ocupan tanto de esa forma de mirar sus comportamientos, su ecología, sus dinámicas con la naturaleza y con el entorno en el cual habitan. Se dicen muchos términos para este tema. Se dice que es observación de aves, otros dicen que avistamiento de aves, otros lo llaman como aviturismo, ya pues como desde la parte más del ambiente de esa dinámica económica de los grupos o de las entidades prestadoras de servicios que tienen están consolidadas para ofrecer este tema. En el primer ejercicio que hay ahí en la primera imagen, desde los documentales, sobre todo como National Geographic, Discovery Channel, algo otros canales locales como Plan Planeta también hace documentales o hace algunos programas para mostrar esa riqueza y esa diversidad de especies que tenemos, no solamente de aves, sino otra cantidad de fauna y flora que tenemos, y sobre todo porque somos un país megadiverso por estar en esta franja tropical o estar en el neotrópico. Ya como hobby también lo hacen muchas personas, independientemente si su disciplina es la biología, cualquier otra ciencia o una disciplina cualquiera. Por ejemplo, este señor que está ahí en la segunda foto es un toxinólogo, es holandés. Ese fue uno de los primeros tours que yo pude guiar. Entonces, uno también de esto aprende demasiado, porque fue una experiencia, la primera experiencia fue bonita. El tema de la fotografía, existen muchos observadores de aves que no les interesa tanto el tema de la ecología, el tema del comportamiento, sino más capturar una imagen, sea para una publicación o simplemente para hacer colecciones en su álbum personal. Y desde la curiosidad, pues hay personas muy curiosas que les gusta el tema de la observación de aves por sus comportamientos o porque simplemente alguien les mencionó o quería hacerlo en el momento. Ya también en la observación de aves hay grupos que lo hacen en familia, otros por vacaciones. Este disfrute en familia se da más para salir con los hijos, los nietos, los abuelos y a sitios incluso también de gran importancia para la observación de aves, o simplemente a sitios más cercanos como carreteras, cerca de las ciudades, y en vacaciones o en épocas de estaciones, sobre todo en los países que hay estaciones. Mientras allá hay nieve, se desplazan al trópico a hacer este tipo de actividades. Hay mucho, en la mayoría, que es a observar aves,
pero también hay otros que se dedican a observar plantas, orquídeas, ranas, mariposas, y así por el estilo. Y por lo general los extranjeros les gustan los grupos pequeños, ellos no les gusta salir en grupos grandes y es lo más recomendable. Para salir a hacer observación de aves se deben manejar grupos muy pequeños. No falta el guía o las operadoras de turismo que venden paquetes para grupos muy grandes y por mi experiencia genera mucho conflicto entre las personas en esos grupos. También hay otros que lo hacen por conocer sitios para turismo. Viene mucho extranjero también y uno cree que son observadores, netamente observadores de aves, y lo hacen es mirando los sitios, conociendo los sitios para posteriormente traer observadores de aves y sobre todo de Norteamérica, que uno de los principales países que traen observadores de aves o que vienen a observar aves a Colombia son de Estados Unidos, luego Inglaterra, Canadá. Otros lo hacen por ciencia, como es el medio que es Steve Hilty, que Steve Hilty sale a hacer recorridos de observación de aves y es uno de los que más conoce, de los extranjeros que más conoce la fauna nacional. Incluso este señor fue el primero que sacó una guía de aves para Colombia en 1986, que fue la guía de aves de Colombia. También la observación de aves es un tema muy bonito en cuanto a la parte desde las instituciones educativas, como es para trabajos de educación ambiental. La observación de aves o avistamiento de aves también nos trae algunos beneficios. ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece felicidad, beneficios para la salud, beneficios para el medio ambiente y beneficios para nuestras relaciones sociales. En cuanto a los beneficios para la felicidad, pues no he visto en mi vida lo que hace que pajareo, hace poquito, no hace mucho, desde el 2006 más o menos, 2008, no he visto el primer pajarero que salga a pajarear y haga mala cara. De pronto hace mala cara cuando le toca regresar hacia la casa y tampoco lo he visto llorando. De pronto llorará cuando ya se le acaba el día y ya no puede pajarear, pero por lo general las personas que salen a observar aves disfrutan pues mucho de esta actividad, son felices, son muy buenas personas, son mejores personas y son personas con las cuales se puede compartir, se puede conversar y es interesante este tema. En cuanto al avistamiento de aves, como para ese tema también de la salud, hay un artículo, si lo quieren leer, y es Dosis de naturaleza cercana y los beneficios para la salud mental de vivir con la naturaleza. Es un artículo que hizo ya una universidad pues extranjera. Desafortunadamente en Colombia los estudios que tenemos son pocos, incluso en torno a las aves. Desafortunadamente, y siendo el país con el mayor número de aves, los mayores estudios los hacen son países extranjeros, sobre todo en Europa hay muchos estudios, en Norteamérica hay muchos estudios, incluso muchas normas y muchos códigos de ética están hechos por la comunidad internacional. La observación de aves o el avistamiento de aves también trae beneficios para el medio ambiente, sobre todo porque a través de esas observaciones de aves y la riqueza de información que se va consolidando, las instituciones y la autoridad ambiental se va dando cuenta de qué hay que hacer para poder que esas especies de aves tengan corredores biológicos o tengan mejores áreas para su hábitat y que evite que declinen estas poblaciones. También es importante, pues, en estudios biológicos de poblaciones, por ejemplo, para poblaciones de una especie en específico o varias especies. También tiene beneficios para las relaciones sociales y también no solo sociales, sino económicas. Por ejemplo, muchas de las personas que prestan servicios a observadores de aves son comunidades rurales y esas comunidades rurales se benefician porque desde allí ellos pueden ofrecer sus servicios de alojamiento, alimentación, guianzas. Y desde la parte de la academia, como es en esa foto del medio,
son un grupo de estudiantes de ciencias naturales que estaban también como ustedes interesados por ese tema de la observación de aves, entonces propusieron dentro de esos temas que ellos manejan de las ciencias biológicas una salida de campo para observación de aves y ese tema pues de campo de la hábitat de estas especies. Y en amigos también se puede sacar el tiempo para ir a pajarear en amigos. Algunos de estos fueron de la parte de derecha, fueron miembros del asado, no sé si todavía participan, pajareaban demasiado y fue un grupo muy activo. Desafortunadamente muchas veces la gente pierde la goma por la observación de aves y ellos en su momento hacían salidas cada 8, cada 15 días. Cuando menos pensamos, ese grupo desapareció. Inicialmente ellos se llamaban Pulsatris, no recuerdo cómo era otro nombre que tenían, y se consolidaron, incluso hicieron algunas publicaciones. Algunos de ellos participaron en la publicación de las aves del Valle de Aburrá, sobre todo Wilmer, y ahí estaba Juan Ochoa, pero Juan Ochoa pues no quedó en la foto, que Juan Ochoa también es profesor de la Universidad de Antioquia, es médico veterinario. En cuanto, para hacer toda esta actividad que les acabo de mencionar, hay que tener en cuenta y ser juiciosos porque necesitamos unos códigos de ética. Y esos códigos de ética, los primeros que empezaron a sacar códigos de ética fue la comunidad internacional y sobre todo en España, Inglaterra, se me escapa otro país anglosajón, que fueron de los primeros que fueron interesando por el tema de la observación de aves. En Colombia tenemos una guía de buenas prácticas para la actividad de aviturismo en Colombia, a pesar de que dice buenas prácticas para la actividad de ecoturismo, nombra una cantidad de cosas que son también pues para turismo de naturaleza en general. Y este de arriba, pues aquí siguientemente les voy a mostrar como algunas pautas, no todas, pero sí muchas, o al menos las más importantes, que debemos de tener en cuenta cuando vamos a campo. Y esa es propuesta por SEO BirdLife. BirdLife es una organización internacional que aporta mucho, sobre todo a temas de conservación, no solo para aves, sino para naturaleza. Entonces, el bienestar de las aves es fundamental y primero son ellas y el entorno, tanto en investigación como en fotografía y en la observación simplemente. Por ejemplo, en investigación tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que se van a dedicar a esto, porque yo sé que de acá del grupo, como somos demasiados y es un grupo tan diverso, hay personas para todo. Entonces hay personas para investigación, para fotografía o simplemente para observación. Entonces, para los investigadores es fundamental tanto ese tema de capturas y manipulación de aves. La manipulación de aves es un tema demasiado delicado y no cualquiera puede manipular aves. Para manipular aves hay que tener permisos expedidos por la autoridad ambiental, sobre todo cuando es en un mismo departamento. Ya cuando la investigación recoge que es varios departamentos, esos permisos se deben solicitar en la ANLA, que la ANLA es una de las mayores autoridades a nivel nacional que expide licencias para exploraciones y para investigaciones. En cuanto al tema de la fotografía, también se debe ser muy cuidadoso cuando se sale a observar aves, porque muchas veces las personas en la imprudencia de querer tener una fotografía se aproximan demasiado a los nidos o a los hábitats de estas especies o se acercan mucho a ellas. Entonces hay que tener cuidado y marcar cierta distancia entre especie o especies y grupos de especies con el tema de estos dispositivos y además también porque otras personas inconscientemente o por su ignorancia utilizan mucho el flash. Hay personas que no saben y el flash
hacia una distancia muy cercana puede dañarle la retina a las especies de aves. Entonces también en el tema de observación de aves también hay que ser muy cuidadosos y no salirse de senderos, utilizar los senderos y cuidar pues de no aproximarse mucho a las especies de aves. Por eso se recomienda dispositivos para la observación, como son los binoculares, telescopios, que es lo que pues más favorable sería para no acercarnos tanto a las especies. También en el hábitat de las especies debemos debemos ser prudentes y cuando vemos nidos no destruirlos, ni transformarlos, ni alterarlos. Si vemos un nido y vemos una especie, por decir algo, alimentando, lo mejor que debemos de hacer es observarlo e irnos lo más pronto posible de que de pronto esa especie nos detecte. No vaya a ser que de pronto sea una especie bien amenazada y hay especies, digámoslo así, entre comillas, muy salameras, que no les gusta ni que las observen, ni que les perturben su entorno, porque pueden abandonar esos polluelos o pueden abandonar los huevos y el nido. También hay veces que encontramos nidos no huevos en el camino, sobre todo en las zonas más urbanas o en esas áreas que son más perturbadas, abunda mucho, no sé si lo conocen, el pellar o la Vanellus chilensis, que es como lo llaman también, Caravana, profe. eso, caravana. Entonces estos son animales que disponen los huevos en cualquier parte y uno cree que se cayeron del nido, que simplemente lo dejaron ahí botado y no, son especies que de acuerdo a sus condiciones ecológicas disponen estos huevos en un potrero o simplemente en un tierrero. Entonces cuando los veamos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos quietos y no acercarnos, además porque estos animales son demasiado bravos y ellos cuando ven que uno se está aproximando a los huevos, ellos se le tratan de tirar a uno, tratan de lanzar, y si uno se descuida, lo rasgan, porque ellos en las alas tienen dos ponzoñas o dos espinas, pueden lastimar. También los nidos no se pueden transformar ni alterar. Últimamente se ha trabajado mucho este tema de nidos artificiales, que se puede llamar así de cierta manera, nidos artificiales. La Fundación PROAVE lo está haciendo. Anteriormente la Fundación PROAVES en la patrocinaba Loro Parque Fundación y ahora en el departamento de Risaralda está apoyando también un loro que es un loro muy amenazado de alta montaña y le están haciendo también nidos artificiales. Otro de los temas y con los cuales nos debemos comportar con mucha ética en campo es, pues ya lo he dicho, lo recalcado es no acercarnos mucho, no manipularlas ni, y mucho menos alimentarlas. Ese tema de los alimentaderos es un tema demasiado controvertido, hay quienes lo defienden, hay quienes lo critican. Sí, tengo dos puntos de vista, ya ustedes de pronto lo entenderán. Si yo tuviera una reserva para turismo, tendría nidos artificiales. Si yo tuviera una reserva netamente para conservación, no tendría nidos artificiales. ¿Por qué razones? Porque para turismo es muy bueno porque sobre todo para facilitarle a los visitantes la fácil observación o tomar fotografías. Yo lo haría de una forma muy responsable. Pondría los bebederos, pero primero identificaría qué especies me llegan, cómo saber disponer esos bebederos y hacerle un aseo permanente, porque yo he ido a través del país a varias partes donde disponen de estos bebederos y hacen muy mal manejo de ellos. No son constantes con la limpieza, son unos bebederos que tienen un moho negro, tienen hongos, otros con aguas vinagres, y esto genera malestar para las especies y sobre todo pues empiezan a darle hongo en los picos, empiezan a, también cuando son mal manejados, empieza esa territorialidad por los colibríes que son los que frecuentan estos alimentaderos, entonces entre sí hay riñas y peleas y competencia por el espacio. Pero si lo hacen de una forma y de pronto las personas supieran investigar e indagar cómo se pueden disponer, que es fácil de hacer esto pues a través de la observación y conociendo un poquito sobre las especies, cómo disponerlos, menos alimentarlas.
Mire, por ejemplo, la foto, pues, alguien alimentando un colibrí. Esto no es tan bueno. A ciencia cierta, todavía en el tema de alimentaderos para colibríes, pues no hay algo que diga que el agua con azúcar les hace daño. Hay quienes dicen que los vuelve obesos, que los vuelve perezosos. Pues científicamente no hay nada escrito. Entonces, todavía no se sabe, pues, hasta qué punto sea verdad o sea mentiras. Y hay veces también en partes que los comederos disponen comederos de una forma insostenible. Entonces también es otro tema que hay que tener en cuenta, sobre todo para disponer comederos, identificar qué especies llegan, qué le gusta a esas especies y disponer el tipo de alimento adecuado. Y sobre todo también donde no hay gatos o mascotas, porque es un caos disponer bebederos o alimentaderos donde tenemos mascotas, porque fijo, empiezan estas mascotas a predar estas especies, y además que al ser especies silvestres, estamos empezando a generar unos desequilibrios en el ecosistema. Al momento también de que encontremos criaderos y dormideros, debemos ser muy cuidadosos porque hay especies que utilizan sitios para dormir o para reproducirse en zonas de concentración, sobre todo como es en esas partes. Hay muchas partes a los lados de las cañadas o ríos que hay unos salados. Entonces también ser cuidadosos a la hora si estamos observando aves y sabemos dónde hay uno, lo encontramos, ser cuidadosos si queremos ir a hacer la observación de aves, cómo nos debemos acercar, hasta qué punto debemos llegar. Y sobre todo también donde hay espacios protegidos por entidades. Hay zonas que son protegidas por las entidades y nos facilitan para la observación de aves, pero también hay otras que son tan estrictas y restringidas que solo las utilizan para su conservación y reproducción de acuerdo a la categoría de amenaza que tiene una especie o a lo delicado que es esa especie para los ecosistemas, bien sea por que es una especie endémica. Endémica es un término que significa que es una especie que está restringida a una localidad muy estrecha. Puede ser a nivel nacional, a nivel departamental o nivel local. Por ejemplo, en Antioquia tenemos algunas especies endémicas que son únicas de Antioquia y se ven únicamente en Antioquia. Ya de pronto la persona también, que es un tema chévere para explicar de los temas que tenemos propuestos para que los compañeros consulten un poco. Entonces nos vamos a poder dar cuenta cuáles son y en qué zonas se encuentran y más o menos que nos hablen de su hábitat y de qué se alimentan y temitas como ese. También hay otro tema que son, hay aves que les gusta mucho ciertos sitios para posarse. Por ejemplo, estos búhos, por lo general, esta especie de búho la encuentra uno cuando sale a observar aves en este tipo de sarros o de lechos. Y si nosotros las vemos, tratemos de no moverlo. Ellos hay veces se mantienen dormidos. Tratemos de no perturbarlos, que despierten por sí solos. También hay especies divagantes o rarezas, sobre todo esas divagantes, como esta garza. Esta garza es una garza migratoria y no tenía distribución pues hacia estas zonas altas de la cordillera occidental, sino más a zonas más bajitas. Entonces, en cierto momento llegó a Jardín y se volvió una osadía y empezaron a ir demasiadas personas porque querían verla, que porque lo raro que había llegado, que era divagante, aunque las aves por sus alas pueden estar donde quieren y vulgarmente donde les da la gana. Entonces, no únicamente se restringen al mapa de distribución que tienen, sino que las condiciones de ellas les permiten pues trascender de su límite, y además ellas no conocen el límite de su área de distribución. También fue raro acá en el municipio de Andes, cierta ocasión en el municipio, en el corregimiento de La Chaparrala, un corregimiento que llama La Chaparrala, había unas trucheras. Cuando menos pensaron, por X o Y razón, apareció un flamenco rosado, uno o dos creo. Entonces, son especies divagantes que no saben por qué llegaron ahí. Puede haber sido por tráfico, puede haber sido por una liberación de alguna parte que la tenían o la alargaron.
y también en este tema de las rarezas, cuando estamos observando aves. Ser muy cuidadosos, la mayoría de acá ya los veo de pronto en campo tratando de observar aves, también a la hora de manejar señuelos o sonidos para atraerlas, que no utilicemos esos sonidos, que es válido y se puede. Hay gente que lo hace, otros que no les gusta, y eso también está entre los tipos de pajareros, porque hay personas que lo van a hacer porque quieren tomarle una foto, entonces lo quieren atraer, otros que simplemente lo quieren ver o lo quieren escuchar sin la necesidad de utilizar el playback. Entonces también en un código de ética que les voy a pasar ahora de acuerdo, donde saqué el resumen para hacerles este pequeño recorrido de lo que estamos haciendo, lo pueden leer y hay unas pautas de cómo se puede hacer este tipo de reproducción de los sonidos, porque en el ámbito de la pajarería o la observación de aves es válido pues atraerlos, pero también siendo conscientes, y entre menos lo utilicemos puede ser mejor. Y puse este gorrión tangarino porque es una rareza, y lo pongo, por ejemplo, fue muy triste porque en el municipio de Jardín hubo una época que le ponían, los guías nacionales le ponían tanto el sonido que él ya a lo último no salía, entonces ellas se sienten como incómodas o de pronto se acostumbran tanto a estos sonidos que les perturbaron su entorno y ya no es tan fácil que salgan, y ellas salen más que todo porque ellas, las aves, responden al llamado, a una alerta o simplemente a un sonido por competencia, si es una hembra creyendo que es el macho que la va a traer, o si es un macho y escucha otro macho creyendo que le están invadiendo su territorio, entonces ahí se empieza a alterar este hábitat de ellas, porque empiezan a generarse como esas controversias entre ellos mismos. Divagantes, ¿qué son? Divagantes son especies que pertenecen a un hábitat o microhábitat y por X o Y razón se desbordan de ese hábitat y se van a explorar otros territorios en busca sea de comida, de unas condiciones climáticas o ambientales que son casi similares o aunque sean diferentes, se ven atraídos por un rumbo. Rarezas son especies, y dentro de la observación de aves se les dice raras porque un ejemplo bien claro es este gorrión, y se llama gorrión tangarino. Este gorrión tangarino, Gorreotraupis arremonot, es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué es una rareza? Porque se comporta como gorrión o se comporta como tángara. ¿Cómo se comportan los gorriones? Los gorriones en el ecosistema o en el hábitat que viven siempre van forrajeando. Forrajear es ir buscando alimento de las plantas o del suelo, y ellos, los gorriones, buscan por debajo. Y las tángaras, que es otro grupo, buscan por encima. Entonces, esta es una rareza porque se busca alimento como los gorriones y como las tángaras. Y además tiene unos comportamientos similares a tángara o a gorrión. Y en el nombre científico, Orreotraupis, traupis es de tángaras también, o de tráupidos, de ese grupo de las tángaras. Y arremonops, los arremones son gorriones también. Entonces, de pronto, si la persona o la mayoría me entendieron, pues no, espero me hayan entendido por qué las rarezas. Y también hay otro ejemplo, como es el tucán barbet. El tucán barbet es un pájaro muy hermoso de la zona de la cordillera occidental hacia el lado del Chocó, donde más se observa, sobre todo en ese flanco del lado posterior a los farallones del Citará, lo que es el Carmen del Atrato, en Tatamá, en varias partes por esa franja, pues como tirando hacia el Chocó, en el Valle del Cauca, y también tiene comportamientos. Es el que les había dicho, el tucán barbe, que se comporta como un tucán, pero también se comporta como un torito. Y los toritos, ¿cómo? Pero estas que llaman rarezas, digamos, lo que cambia es algo del comportamiento, no de digamos, que se han movido de territorio, no, tiene que ver es específico con el comportamiento. Sí, los comportamientos, sí. Y esas son las que persiguen los observadores de aves, esas rarezas. Porque también y no tiene que ver con la distribución tampoco, pues de que sean muy poco usuales.
Claro, es que las rarezas de hecho son especies que están muy restringidas a ciertos sitios. Ellas siempre están restringidas a ciertos ecosistemas y es precisamente por eso, debido a sus comportamientos, buscan hábitats muy específicos o zonas para vivir muy específicas, nichos muy específicos. Entonces les decía pues los del tucán barbe que se comporta como los toritos o como los tucanes. Entonces por eso esos temas pues de rarezas. Aparte de estos, los observadores de aves, aparte también de buscar estas rarezas, buscan especies muy amenazadas o que están restringidas a hábitats muy estrechos. Por ejemplo, uno de los más buscados son como el colibrí, aquí en Antioquia, el colibrí del sol, unas diglosas que son unos mieleros, algunos, esas gralarias también son muy perseguidas por los observadores de aves. Hay una lista muy grande, sobre todo en Colombia tenemos también, pues, es un destino de observación de aves, porque Colombia es el país con más número de aves y por ende con la mayor riqueza de especies endémicas que se distribuyen o que se restringen a ciertas zonas de distribución. Y las zonas más ricas en endemismo en Colombia son los valles interandinos, la Sierra de Nevada de Santa Marta, incluso la Sierra Nevada de Santa Marta tiene entre 25 y casi 30 especies que no están sino únicamente allá, y ya pues de ahí para abajo los valles interandinos hay zonas que pueden encontrar de 8 a 10 endémicos, entonces que usted no los va a poder ver en ninguna otra parte, sino yendo únicamente a esas zonas. Por ejemplo, Antioquia también es uno de los destinos muy buenos para observación de aves, y aves podemos observar en todas partes, pero los destinos los vuelve interesante estas especies raras o estas que tienen alguna categoría de amenaza, bien sea por su hábitat tan restringido o algo similar. Profe, yo tengo una duda de estas especies divagantes. Sí. Por ejemplo, ellas migran a otro territorio, pero lo hacen por un tiempo o ya se establecen en el otro territorio. No, por lo general ellas lo hacen por unos tiempos determinados. Sí, eso lo hacen por tiempos determinados, pero a través de los años sí puede pasar como pasó con las garzas blancas pequeñas huelleras, que eran unas garzas de África, y cuando menos pensaron resultaron en América y ya fueron poblando incluso las zonas más bajas como orillas de los ríos más grandes, Cauca y Magdalena, y ya uno no es raro encontrar estas garzas que no eran de esos territorios tan altos, encontrarlas a 2.500, casi hasta los 3.000 metros de altura. Entonces son temas complejos y muchas veces es su misma ecología, de acuerdo a las condiciones del territorio, que van tomando esas adaptaciones o transformaciones de su habitual comportamiento. Gracias, profe. Ok. Entonces también hay que respetar en la normativa, sobre todo cuando tenemos en Colombia una normatividad y desafortunadamente las normas se hicieron para violarlas, como dicen por ahí, pero si nosotros en este tema desde el estudio y querer apasionarnos o querer adentrarnos en este tema, ser cuidadosos, y si los demás no lo hacen, pues hacerlos nosotros y dar ese ejemplo donde quiera que lleguemos. Por ejemplo, hay muchos sitios y sobre todo a nivel nacional tenemos sitios donde hay resguardos o reservas para las especies de aves. Bien sea que con una disculpa creen una reserva como esta, por ejemplo, del loro orejiamarillo, que Proaves en Colombia tiene cerca de 30 reservas y toda con una excusa para conservar como excusa con nombre de una especie, pero aparte de esa especie están conservando el hábitat de otras más especies. Y muchas veces esas especies son especies sombrilla o especie de bandera, tiene otras connotaciones que los ecólogos pues ya lo pueden explicar mejor. Por ejemplo, para los que no saben qué es una especie sombrilla es, por decir algo, el loro orejiamarillo puede ser una especie sombrilla. ¿Por qué? Porque debajo de ella dependen muchas. Y además porque como es tan exigente en su hábitat o para su ecología,
que requiere de la palma de cera. Entonces la palma de cera también es otra especie que está amenazada en Colombia y también es otra de las especies como bandera que a nivel nacional nos promueven para la conservación. Y de ella dependen otras especies. Por ejemplo, si se le conserva el hábitat a un loro de estos, se está conservando otra cantidad de especies. Las reservas naturales de la sociedad civil también son una excusa muy importante para la conservación del hábitat de las aves. Y no porque sean un sitio que tienen esta publicidad o tienen esta promoción, podemos entrar a ellos sin permiso. Tenemos que ser cuidadosos y tratar de ser coherentes. Y si vamos a ir a un sitio de esos, pues conseguir los contactos con previo aviso, tratar de conseguir los permisos para ingresar. Si fuimos al sitio y nos la encontramos y no sabíamos, tratar de contactar a esas personas, pero no entrar sin permiso porque no sabemos allá qué especie están protegiendo o qué cuidados deben de tener. Y son áreas que necesitan pues de sumo cuidado, al igual que también a nivel nacional y a través de la autoridad nacional tenemos los santuarios o parques nacionales, áreas protegidas del Estado que tienen varias categorías, dentro de ellas santuarios de fauna y flora, parques nacionales, vías parque, incluso ya también la autoridad nacional desde el ministerio está dando una categoría de distritos de manejo regionales o distritos de manejo integral nacional, que también son con esa excusa de conservar especies, no solamente aves, sino cualquier otro tipo de especies. Respetar los derechos de los propietarios, ya sea, bien sea público o privado, pues como le mencioné. Dentro de las categorías privadas están las que le mencioné anteriormente, públicas, perdón, y dentro de las privadas son personas que toman la iniciativa de tener una porción de terreno y designarla para la conservación, y eso se llaman reservas naturales de la sociedad civil. Y las públicas tienen una declaración casi que a perpetuidad, entre comillas que a perpetuidad, pues porque la norma colombiana es muy frágil y a veces le dan una recategorización a estas áreas protegidas. Y los de la sociedad civil, pues sí es voluntario y ellos conservan desde que quieren hasta que toman pues la decisión de no seguir conservando. Aunque hay unos que lo hacen de una manera rigurosa y son respetuosos, pues, y lo hacen de una manera bonita y conservan en el tiempo. También, pues, cuando hacemos observación de aves y salimos a campo, es muy importante tener en cuenta el respeto por las comunidades locales. Hacer por parte de grupos consolidados, como el compañero Carlos que hace parte de las AO, otros grupos amigos de las aves, pues nosotros al vernos como inmersos ya en este tema o querer ser como tener más conocimiento, pues hacer parte de todas estas dinámicas, crear grupos de niños o en colegios o grupos así sea de mayores, pero tratar de consolidar pues este tema y aportarle a los demás. También consumir local, cuando vamos a ciertos sitios, tratar de consumir los alimentos locales, alojamiento local, guías locales, y sobre todo motivar a las personas a comprarles productos. ¿Por qué puse este tema ahí de esas señoras desgranando cacao y ese señor? Porque es una reserva que conservaban también una especie de ave y sobre todo migratoria, una reinita, que llegaba a estos cultivos de cacao. Entonces en torno a ellos trataban de ser de manera muy, no orgánicos, pero sí de una manera menos insostenibles, no generando tanto impacto con fumigaciones ni venenos, y gran parte de esos recursos lo destinaban también para el sostenimiento pues del bosque, porque muchas veces sostener bosque cuesta, porque hay que pagar impuestos, hay que pagar personas que estén haciendo mantenimiento de senderos, caminos. Entonces allá en esa finca vendían productos de chocolates en el departamento del Huila. Y sobre todo cuando vamos a sitios, así que vamos a ir a observar aves y conozcamos muy bien el sitio, tratar de tener un acompañamiento de guías locales, porque los guías locales son los que más conocen el territorio, son los que los conocen las comunidades, lo conoce la gente. Entonces también por respeto, pues para dinamizar pues ese tema, sobre todo en la parte de la sostenibilidad. Y
y buenas prácticas también en áreas y senderos, eso es fundamental. Cuando nosotros queremos ir a un sitio a observar aves, lo primero que debemos de hacer, o les recomiendo desde la experiencia, así conozcamos el sitio, pues aproximarnos más a él, investigar, conseguir el listado o ir consultando en internet qué especies hay en este que vamos a ir a observar, no llegar como tan de sorpresa, aunque uno muchas veces se va a un sitio, bueno, pero uno ya a medida que va teniendo experiencia dice voy para tal sitio, ya más o menos espero encontrar tal cosa, tal otra, y no desbordarse de los senderos establecidos y adecuados, sobre todo porque es fundamental, porque no sabemos cómo es el comportamiento de las aves en ese entorno, entonces no ir a desbordarnos que de pronto estemos destruyendo, pisando nidos, reducir cantidades de basura, y si llevamos mucha basura o si generamos muchos residuos, tratar de traérnoslos. Yo sé que la mayoría de personas han tomado conciencia ya y han estado haciendo esto, pues, y papelito que de dulce o golosina que destapan, tratan de ingresarlo pues a una bolsa o al bolso y se lo traen. Y también otra parte fundamental es no enterrar basuras donde vamos y mucho menos dejar residuos sólidos y sobre todo desobrados, porque hay especies que les gusta escarbar y entonces empiezan a digerir, a consumir, y ellas en esta actividad se vuelven vulnerables. ¿Vulnerables en cuanto a qué? En cuanto a que empiezan a consumir alimentos, entonces se vuelven tan mansas y ellas se vuelven ya fáciles para los predadores o para los perros domésticos y para estos animales que las predan. Ah, ahorita me acordé que es una especie exótica. Bueno, no le había dado respuesta. Especies exóticas son especies, mucha gente utiliza el término exótico para decir que algo es bello o para decir que algo es bonito, pero en el tema de la ecología, las especies exóticas son las especies introducidas de otros países. Sobre todo acá en Colombia tenemos como unos canarios o unos gorriones que son introducidos y eso se convierte en una problemática, estas especies exóticas, porque como ellas tienen otras condiciones de vida, entonces se vuelven un problema, sobre todo si traemos especies de otros países a Colombia, a nosotros se nos volvería un problema porque cualquier especie que se traiga de otro país, aquí proliferaría fácilmente por las condiciones que acá no hay estaciones. En cambio, ya hay estaciones y las estaciones, los predadores que tienen allá, les harían un control biológico. En cambio, acá como no tenemos estaciones, entonces se reproduciría más fácil y no tendrían predadores, entonces se vuelve un problema porque ya, aparte de que son exóticas, se vuelven invasoras y empiezan a consumir las especies nativas y a disminuir esas poblaciones, y es un problema grave. Tampoco debemos quemar o hacer quemas, y sobre todo en áreas naturales, es poco recomendable. También, como buenas prácticas, es bueno conocer o indagar sobre el comportamiento de ciertas especies y cómo se comporta el entorno con esas especies. Y sobre todo, para poder hacer un buen disfrute y no ir a entorpecer pues lo del hábitat, el uso del playback, pues yo no estoy en desacuerdo, yo lo utilizo cuando voy a campo, pero sí soy cuidadoso pues en el tipo de reproducciones y también saber identificar la época de reproducción de las especies, porque no es lo mismo ponerle sonidos en época de reproducción que en épocas de no reproducción. Y los recorridos nocturnos son maravillosos. Hay gente que dice, pero recorridos nocturnos para ver aves. Claro, es que dentro de las aves hay tanta diversidad que tenemos aves nocturnas. Tenemos las gallinas ciegas, los búhos, algunos guardacaminos, los bien parados, que ellos de noche tienen más actividad y son especies que descansan de día o se perchan de día a dormir y a descansar, y en la noche salen a cazar porque ellos tienen una oferta de alimento muy grande que son insectos nocturnos, o sobre todo también si ven insectos por ahí perchados, pues aprovechan el papayazo y se los consumen. ¿Y por qué es importante tener cuidado en estos recorridos nocturnos? Porque si salimos a ver y a observar aves nocturnas,
entonces también las diurnas están reposando, están descansando, y es necesario pues como tener cuidado con ellas, de no ir a perturbarles el hábitat y ir a molestarlas o a entorpecer su descanso. Y súper chévere también porque hay personas que llevan lámpara, entonces tener cuidado con esas lámparas, del manejo con ellas para no fastidiarlas. Pues si queremos hacer la observación, observamos, y uno con haberlo observado, haberla disfrutado un minuto es suficiente. Y en un minuto es mucho lo que puede apreciar un ave. Entonces, pues más del tiempo estipulado también para la observación y molestarla con lámparas es pues como no es como óptimo. Buenas pláticas relacionadas también en cuanto a los grupos. Esos son temas también de controversia. Por lo general, yo conozco pajareros que son exigentes y les gusta salir a observar aves casi que solos. A propósito, dentro de la dinámica y la metodología que tenemos propuesta para el semillero, ya estaba hablando con algunos invitados que nos van a hablar del tema también, de algunos temas, de pronto nos van a profundizar cosas que yo deje de decirles, que no recuerde o que no me las sé. Y son personas, eso sí, personas que conocen mucho sobre el tema el cual los voy a invitar. El profe Luis Germán Olarte, de pronto algunos lo conocen, es uno de los primeros que inició la pajarería en Colombia, por allá en la época de los 70, más o menos, y algo otros muy reconocidos. Entonces va a ser muy grato tenerlo a él, y él nos va a hablar historias, y es muy buen conversador, y también cuestiona muchas cosas. Entonces él es uno de los que cuestiona, después se darán cuenta los cuestionamientos que hacen. Entonces él no le gusta salir como, antes a mí me ha dicho, yo me estorbo para ir a pajarear cuando salgo solo. Entonces quiere decir que le gusta salir solo. Como hay otros que salen en grupos muy grandes. Por ejemplo, yo también recomiendo que los grupos para observar aves, desde que las personas sean disciplinadas, un grupo de 8 o 10 personas es mucho, pero si son disciplinados y adoptan unos códigos de ética y son juiciosos, pues se les puede sacar, se puede ir con ellos a campo. Es rico pajarear con ellos, sobre todo cuando también guarden el silencio, pero no hay nada más bueno que pajarear 2 o 3 personas. De pronto los que ya lo han hecho se han podido dar cuenta. ¿Y por qué? Entre menos personas, más aves puede ver uno y más puede disfrutar uno. Entre más personas se está perturbando más, las especies de pronto tímidas no salen, y al ver tanto movimiento, tanto murmullo, el murmullo lo que producimos al conversar, entonces las especies pueden ser de pronto un poquito huidizas o asustadizas. Entonces es tema pues yo no lo cuestiono, si las personas son respetuosas, hombre, que lo hagan, pero personalmente ya un grupo de más de 8 personas ya se convierte como en un paseo. Uno sale a observar aves solo, o 2, pues no van a ver lo mismo que 4, porque 8 ojos ven más que 4. Entonces, también eso hace parte como de esas dinámicas y también de ese tema. Y también porque muchas veces hay senderos que están restringidos a la capacidad de carga. Entonces hay que también tener en cuenta cuál es la capacidad de carga y la facilidad que hay también para acceder a esos senderos, que no se convierta pues en ir a generar demasiado impacto sobre esos senderos, sobre todo en áreas protegidas del Estado, en los parques nacionales. Son muy restrictivos en cuanto a la capacidad de carga y sobre todo para hacer uso de los senderos. Bueno, y pues mira, este grupito es chiquito, son casi 20 también para salir a observar aves. Esa vez yo estuve en ese grupo, habíamos casi 20, algunos del asado, y pues no fue mucho lo que pudimos disfrutar, porque de verdad eran muchas de las personas estaban empezando, otros no sé si fue como por hacer recocha. Entonces se convirtió más como en un paseo, en una caminata, que en una salida de campo a observar aves. Y pues con esto ya como que terminamos por hoy como esa introducción que es observar aves, dónde se puede hacer, algunos códigos. Y pues, ¿qué les pareció? ¿Algo, otras preguntas? Escucho comentarios, porque me dejaron a mí hablando solo casi todo el tiempo, muy poquitos
me acompañaron participando. Compañeros, los Profe, por ahí escucho. estábamos hablando en el chat para no interrumpirlo, pero excelente introducción, muchas gracias. Ajá. Pero me gustaría más que interrumpan, porque de eso se trata, es un semillero, no es una clase magistral, ni que el único que debo estar hablando soy yo, porque debemos es en el momento, porque de pronto tenemos dudas y al final se nos olvida o se nos pasa, entonces es muy rico pues que todos participen, que hagan preguntas. Y también tengo temas, un listado de temas para exposición. Acá llevo 20. De todas maneras, debo sacar mínimo los 44, póngale 50 temas para que la gente vaya escogiendo y cada persona que lo escoja me va preguntando más o menos qué quiero yo que expongan o que investiguen sobre esto. Y la idea es compartírselos ahora más tarde, porque si quiero que para la próxima clase empecemos a exponer mínimo 3 o 4 personas para poder que alcancemos en las fechas propuestas que tenemos para el semillero. Profe, ¿y eso sería exponer como qué? No, por eso. Yo les doy los temas, se los pongo en el Drive, que ya la mayoría deben de tener acceso al Drive, le ponen el nombre al frente y el correo, el tema que quieren. Y ya me dicen, cuando escogieron el tema, me dice, profe, yo escogí tal tema. Entonces yo le digo, sobre eso, expóngame esto, esto, esto y esto. Y yo entonces les doy las pautas para que ustedes consulten. Y en Internet pues tenemos la facilidad de acceder a Internet y todos pues podemos consultar, investigar. ¿Qué les parece? Súper, profe. Espero que les haya gustado la charla. Una feliz tarde, que descansen y estamos en contacto.